Hola a todos, mi nombre es Jenny. El día de hoy hablaré un poco sobre estadística. Pero, ¿qué es estadística? La estadística podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población objetivo. Bien, la idea es mostrarles un poco sobre cómo se elabora una tabla de frecuencia y un gráfico de barras, pero antes es importante conocer algunos conceptos básicos de la estadística. Inicialmente hablaremos sobre los datos. Los datos son cantidades o medidas que han sido obtenidas como resultado de la investigación. Algún dato puede ser, por ejemplo, el número de personas que respondieron sobre cuál es su deporte favorito, sobre cuál es la música que prefieren, sobre la materia o asignatura que más les agrada. Esos serían datos estadísticos. Bien, por otra parte estaríamos hablando de la población. La población es el conjunto de personas u objetos con características comunes, observables y medibles. Entonces, una población podríamos decir que puede ser un colegio, en la que hay cierta cantidad de personas que tienen unas características comunes, que son estudiantes, y de los cuales podríamos preguntarles bastantes cosas que nos permitirían hacer una medición, como por ejemplo alguna de sus preferencias, por ejemplo la edad, y podríamos con esta forma entonces tomar la información de los datos. Por otra parte está la muestra. La muestra es el subconjunto de la población, es decir, una pequeña parte de la población. Por ejemplo, si seguimos hablando de la misma situación, que un colegio sería la población, la muestra podría ser, por ejemplo, un grado específico. Podría ser grado quinto, esa sería una muestra que tomaríamos de esa población en general, que es la institución educativa o el colegio. Bien, la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Entonces, aquí podríamos decir que cuando nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas cuál es su comida favorita, y si 15 personas dijeron que les gusta los espaguetis, la frecuencia de espaguetis sería 15. Bien, y la moda es el dato que más se repite. Entonces, si por ejemplo le preguntamos a los estudiantes cuál es la materia favorita, y de esos la mayoría de respuestas es matemáticas, entonces la moda es matemáticas, que es lo que está de moda, como la palabra lo indica. Bueno, para hacer algún ejercicio con esta información que hemos aprendido sobre datos, población, muestra, frecuencia y moda, vamos a ver este software educativo que nos va a permitir visualizar este tipo de información y además realizar algún tipo o algunas actividades que nos permiten afianzar estos conceptos. Entonces acá está, el sitio se llama estadísticas5.normalistas.net, y bueno, pues entonces acá, como pueden ver, acá ya está abriendo. El sitio tiene un menú en la parte superior donde nos permite ver diferente información sobre este tema que estamos hablando de estadística. En este caso particular vamos a ir a conceptos básicos. Acá, como pueden ver, están los conceptos de muestra, población, datos, y en la parte inferior hay un ejercicio que vamos a realizar. Dice: YEPA encuestó a 150 estudiantes de la institución educativa, que cuenta con 1000 estudiantes, acerca de sus preferencias deportivas. Determina cuál es la población, la muestra y la característica. Entonces, la muestra, como habíamos dicho, es ese subconjunto, ese grupo de personas que vamos a encuestar.
Entonces, en este caso particular dice que se encuestó a 150 estudiantes, es decir, que la muestra es 150. La población es la institución en general que decía que cuenta con 1000 estudiantes, es decir, que la población es 1000. Y la característica, es decir, los datos que se obtuvieron de la encuesta son las preferencias deportivas. Preferencias deportivas. Bien. Preferencia deportiva. Bien, acá nos va a mostrar que está correcto. Debe estar bien escrito. Como pudieron ver, si se escribe de manera incorrecta, no muestra que la respuesta es acertada. Entonces acá ya pudimos hacer una actividad respecto a los datos que ya habíamos aprendido, a los conceptos básicos que habíamos aprendido. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la organización de la información. Para la organización de la información vemos aquí los datos de 10 niños y niñas que fueron encuestados, donde se les preguntó la edad y el deporte favorito. Entonces, para organizar la información nosotros podríamos organizarla de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, acá hay tres formas en que podríamos organizarla. Una sería por edad, tenemos esa información; otra sería por deporte, que es las respuestas que nos dieron; y otro sería por género, si es niño o es niña. Entonces vamos a comenzar. Por edad, acá hay 3 rangos: de 5 a 7 años, es decir, los niños que están entre 5, 6 o 7 años; de 8 a 10 años, es decir, 8, 9 y 10 años; y de 11 a 13 años, es decir, de 11, 12 y 13 años. Entonces vamos a contarlos de acuerdo a la edad que nos respondieron y vamos a agregar la información acá en esta tabla. Entonces, para empezar, vamos a tomar un marcador de color amarillo y vamos a decir: de 5 a 7 años, Andrés tiene 8 años, se pasa de los 7 años. Entonces no lo podríamos contar en ese rango. Pero Dana tiene 5, entonces sí entraría ahí. Esteban tiene 7, alcanza a estar dentro del rango. Marcela no, se pasa. Juan se pasa. Camila también supera los 7 años. Diana tiene 6 años, sí podemos colocarla en este rango. Y Andrea tiene 5 años, que también sería para este rango. Es decir, que de 5 a 7 años son 1, 2, 3 y 4. Vamos a colocarlo aquí. Ahora, de 8 a 10 años, vamos a cambiar el color por azul. Andrés, sí, tiene 8 años, entonces entra en ese rango. Marcela supera. Juan tiene 9, como son de 8, 9 o 10, él estaría dentro del rango. Camila también. Manuela también estaría dentro del rango. Es decir, que son 1, 2, 3 y 4. Y ahora, de 11 a 13 años, vamos a cambiar el color. De 11 a 13 años estaría Marcela, que tiene 13, y Luis, que tiene 12. Entonces serían 2. Bien, ya tenemos la clasificación por edad. Ahora vamos a ver por deporte. Por deporte podemos ver fútbol, baloncesto y atletismo. Entonces, fútbol, vamos a marcarlos con color rojo. 1, 2 y 3. Serían 3 de fútbol. 3 niños respondieron fútbol. Baloncesto, vamos a tomar otro color. Dice baloncesto 1, 2, 3 y 4. Entonces baloncesto son 4. Y atletismo, vamos a tomarlo de color verde, que es 1, 2, 3. 3 niños respondieron atletismo.
Ahora vamos a mirar por género, si es niño o niña, pero como pueden ver no hay esa respuesta, ¿cierto? En esta tabla no dice si es niño o niña, pero tenemos una información importante y es el nombre. El nombre nos va a decir si es niño o es niña. Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar los niños. Andrés, niño, 1. Esteban, 2. Marcela, no. Juan, 3. Y Luis, 4. 4 niños. Por su parte, las niñas serían, o sea, de ser de color amarillo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían 6 niñas. Muy bien, entonces eso sería en cuanto a la organización de la información. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos si los datos que nos entregan están desagrupados. Como pueden ver, acá no hay una tabla donde diga qué respondió cada persona, sino que simplemente están las respuestas de manera desagrupada. Entonces vamos a ver, acá en la tabla de frecuencia lo vamos a clasificar por materias, donde tenemos respuestas ciencias, matemáticas, inglés y tecnología, ¿sí? Miramos cuáles son las respuestas y vamos a escribir acá las posibles respuestas. Sería ciencias, matemáticas, sería inglés y tecnología. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Vamos a hacer un conteo, pero entonces acá de manera desagrupada vamos a ir marcando cada una de las respuestas. Vamos a tomar también un marcador y vamos a tomar el color amarillo. Entonces vamos a empezar con ciencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10, acá nos faltó una. Bien, entonces serían 10. 10 es la frecuencia que, como hemos hablado, es las veces que se repite una respuesta. Entonces ya vemos, las veces que nos contestaron ciencias fueron 10 veces, entonces por eso la frecuencia de ciencias es 10. Ahora vamos por matemáticas. Vamos a pintarlo de otro color, vamos a tomar el azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Dice que 12 son de matemáticas. Ahora vamos con inglés. Inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 nos respondieron inglés. Y tecnología, vamos a ver cuánto nos respondieron tecnología. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tecnología nos respondieron 5 personas. O sea que el total de personas encuestadas, ¿cuántas fueron? Vamos a ver de acuerdo a la frecuencia. 10 de ciencias más 12 serían 22, con los de matemáticas, más 8 serían 30 y los de tecnología, que son 5, serían 35. Es decir que en total se encuestaron 35 personas. Bien, ahora para practicar lo que acabamos de hacer con la tabla de frecuencia, vamos a ingresar de nuevo al recurso interactivo que veníamos trabajando. Acá en la parte inferior está una actividad. Dice: YEPA encuesta a 20 estudiantes de grado quinto acerca de sus preferencias deportivas, y esos fueron los resultados. Entonces acá están los resultados de manera desagrupada.
Entonces lo que vamos a hacer es contarlos para poder completar esa tabla de frecuencia que ya dice fútbol, ciclismo, patinaje, tenis y baloncesto. Entonces vamos a ver cuántos respondieron fútbol. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 personas respondieron fútbol. Ahora vamos a ver cuánto ciclismo. 1, 2, 3, 4, 4. Patinaje, veamos, patinaje sería 1, 2, 3. Tenis 1, 2 y 3. Y baloncesto, que sería el último, es 1, 2, 3 y 4 personas respondieron baloncesto. Ahora, de acuerdo a esta tabla de frecuencia, hay unas preguntas. Dice, ¿cuál es el deporte que más le gusta a los estudiantes? Es decir, la moda. Entonces, ya sabemos que la moda es el que más se repite. En este caso sería fútbol, que tiene 6. Entonces acá vamos a escribir fútbol. Fútbol. Bien. Ahora dice, escriba la frecuencia de patinaje. Patinaje, la frecuencia es 3, porque 3 personas contestaron patinaje. ¿Y cuál es el total de la muestra? Entonces ya sabemos que la muestra es la cantidad de personas encuestadas. Acá dice muy claro, YEPA encuesta a 20 estudiantes, es decir, que 20 es la muestra. Bien, entonces vamos a verificar si es correcto y ahí vemos que está bien. Bueno, entonces continuaremos ahora con el gráfico de barras. Como ustedes pudieron ver, hicimos una recolección o una organización de los datos, pero no está de manera gráfica, de tal forma que podamos a simple vista darnos cuenta cuál es el que más se repite, cuál es el que menos y la diferencia entre estos. Entonces vamos a ver el gráfico de barras, que es una forma de visualizar de manera gráfica la información. Entonces primero se debe trazar un eje horizontal y uno vertical sobre los cuales van a ir la información. En el eje vertical, que es este, vamos a agregar las frecuencias. Entonces en este caso vamos a hacerlo de 1 en 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el eje horizontal vamos a agregar las materias. Entonces ya vemos que es ciencias, es matemáticas, inglés y tecnología. Bien, entonces vamos a tomar un resaltador de color amarillo. Bien, acá tomamos un marcador de color amarillo. Entonces vamos a ubicar ciencias, tiene frecuencia 10, entonces nos ubicamos acá en 10 y pues en ciencias para ver hasta dónde debe llegar como tal la barra que va a representar ciencias, sería hasta esta línea, ¿no? Entonces, a ver, ahí rellenaríamos ciencias hasta el 10, que sería la frecuencia total de ciencias. Ahora vamos con matemáticas. Matemáticas tiene 12, entonces nos ubicamos en 12 frente a matemáticas, quiere decir que estaría completando matemáticas hasta el 12. Inglés sería 5, nos ubicamos 5 en la frecuencia con inglés, quiere decir que la barra va a llegar hasta ahí. Y tecnología, que es 8,
frente a la frecuencia 8, el área tecnología, y entonces se va a completar hasta ahí. Como pueden ver, de esta forma sí podemos evidenciar de una manera más visual cuál es el que tiene mayor frecuencia y el que tiene menos. Acá vemos que el de mayor frecuencia es matemáticas, es decir, que es la moda, y el de menor frecuencia en este caso es inglés. Para poder practicar acerca de este tema también de gráfico de barras, podemos ir nuevamente al recurso interactivo. Entonces acá está cargando y como pueden ver, acá se habla sobre los gráficos de barras. Acá hay un recurso adicional que es el GeoGebra, que es un software libre de matemáticas. Este recurso lo que nos va a permitir es visualizar cómo, al modificar los datos de la tabla de frecuencia, se modifica automáticamente la información o los datos del gráfico de barras, ¿sí? Es como para poder ver el comportamiento del gráfico de barras a medida que se cambia la información de la tabla de frecuencia. Entonces acá encuestaron a cierta cantidad de estudiantes sobre las frutas favoritas. Entonces, por ejemplo, mandarina está 12, como pueden ver, mandarina acá en la barra está 12. Pero sí, ¿qué pasa si yo cambio mandarina, por ejemplo, a 20? Como pueden ver, acá se modificó automáticamente en el gráfico de barras y mandarina llegó hasta 20. Por ejemplo, si durazno lo cambiamos de 3 a 1 para que quede solamente como si una persona hubiera contestado, entonces acá pueden ver que la barra también se modifica. Bien, y acá al finalizar está otra actividad que pueden ustedes realizar. Vamos a hacerla en este momento juntos. Dice: YEPA encuesta a 20 estudiantes de grado quinto acerca de sus preferencias deportivas con los resultados que se obtuvo en la siguiente tabla. Se obtuvo la siguiente tabla de frecuencia, es decir, que lo representaron en esta tabla de frecuencia. Entonces hay que completar el gráfico de acuerdo a la información. Entonces sería el que tiene mayor frecuencia, como pueden ver acá, es fútbol, que fue 6. Acá coincide 6, entonces vamos a agregar fútbol. Ciclismo tiene 4, ciclismo, y vemos que coincide. Vamos con patinaje, que tiene 3, acá está la frecuencia 3, entonces patinaje. Tenis también tiene 3. Y por último, baloncesto, que tiene frecuencia de 4, que también coincide con el gráfico. Baloncesto. Bien, entonces acá hay unas preguntas que las podemos deducir de acuerdo al gráfico. ¿Cuál es el deporte favorito entre los estudiantes de grado quinto? Es decir, la moda. Es decir, ¿cuál es el que más se repite? ¿O cuál es el que tiene mayor frecuencia? Acá, como pueden ver en el gráfico, el de mayor frecuencia es fútbol. ¿Cuántos estudiantes de quinto prefieren jugar fútbol? Miramos acá en la tabla, en el gráfico, y es 6. ¿Cuáles son los deportes que prefieren los estudiantes de grado, que menos prefieren los estudiantes de grado quinto? Entonces, los que menos prefieren pues son estos dos, ¿cierto? Que respondieron solamente 3 y 3. Sería patinaje y tenis. Otra pregunta sería: ¿cuántos estudiantes de grado quinto prefieren ciclismo? Es decir, la frecuencia de ciclismo. Entonces buscamos ciclismo y la frecuencia es 4. ¿Y cuántos estudiantes prefieren baloncesto? Entonces baloncesto, la frecuencia es 4. Vamos a verificar si es correcto, y pues como pueden ver acá las respuestas están de manera correcta.
Bien, ya eso sería todo por hoy. Sin embargo, ya depende de ustedes. Ustedes pueden seguir practicando ingresando a este sitio, este recurso educativo que se llama Hagamos Estadísticas con YEPA, el cual voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar. Este recurso pues les va a permitir, además de aprender mucho más sobre estadística, va a contener también una prueba saber que ustedes van a poder contestar para que puedan validar sus conocimientos de todo lo que hemos aprendido. Como pueden ver, acá está toda la información, toda la prueba relacionada con el tema de estadísticas. Tiene preguntas de todo tipo y que incluyen los temas que vimos de tabla de frecuencia y gráfico de barras. Eso sería entonces todo por hoy. Chao, chao.